El gobierno de Israel, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, confirman que han asesinado al líder del Hamas. Su nombre era Yahya Sinwar, quien no tuvo tregua, quien no tuvo cuartel, una guerra sin cuartel, y quien me parece que a la luz de lo visto han dado el primer paso para convertirlo en héroe. Por un tema de la censura, el video de su asesinato, ese lo pueden ustedes ver en las redes sociales, pero han hecho de este señor una especie de héroe. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que hasta en su último aliento combatió. Le amputaron una mano a balazos, llegó el dron, lo persiguió dentro de un edificio que ya estaba en ruinas y este señor, con la mano que le quedaba todavía completa, tiró un palo, es decir, luchó hasta su último aliento, y esto fue captado por el dron, cuando después el dron se le estampó en la cabeza y le voló los sesos. Esto no lo vamos a poner para evitar la censura, pero esto, por supuesto que va a convertir a este señor que ve usted en pantalla, Yahya Sinwar, que había sido declarado por, pues por la Corte Penal Internacional en captura justamente por crímenes de guerra y de lesa humanidad, junto con Ismael Haniyeh y Benjamín Netanyahu, así como Yoav Gallant. El líder palestino del movimiento de resistencia Hamas dijo: Israel saboteó cualquier cantidad de intentos de lograr una paz. Prácticamente, dice Sinwar, nos orillaron a resistir con violencia. Y me parece que en este caso muere Yahya Sinwar, pero nace la leyenda. El comediante, analista también egipcio, Bassem Youssef, que además lo habían estado censurando, una cuenta con casi 12 millones de seguidores, que ya le permitieron regresar a Twitter, escribió lo siguiente: la historia escribirá el nombre de Yahya Sinwar junto con los héroes. Tu nombre se escribirá junto a Omar Mukhtar, Che Guevara, Nelson Mandela y Martin Luther King. La resistencia permanecerá y Palestina permanecerá para siempre. Estoy con Gaza y Palestina, dice Bassem Youssef. Jackson Hinkle, un estadounidense con millones de seguidores en sus diferentes redes, dice lo siguiente: como el líder de Hamas, Yahya Sinwar luchó hasta el final y les dio a los terroristas sionistas una pelea terrible. Los terroristas israelíes dispararon sus tanques contra Yahya Sinwar y otros 4 soldados. Él fue el único que sobrevivió. Luego, los terroristas israelíes lanzaron un misil desde un lanzador montado en el hombro contra Yahya Sinwar. Salió ileso. Luego, los terroristas israelíes lanzaron un dron controlado a distancia contra Sinwar. Lo derribó del cielo arrojándole piedras. Después de 15 minutos, un francotirador israelí finalmente derribó a Sinwar con un tiro preciso en la cabeza. Muere Sinwar, nace la leyenda. Otra cuenta árabe escribe lo siguiente: dijeron que se escondía en túneles profundos y dijeron que se escondía entre personas desplazadas en zonas humanitarias. Luego dijeron que se rodeaba de prisioneros israelíes y dijeron que sabían dónde estaba, pero que no querían asesinarlo por el bien de los prisioneros. Dijeron y dijeron y dijeron que salgan ahora y anuncien que fue martirizado en las primeras líneas de combate,
que fue martirizado vistiendo su chaleco militar y portando su arma y enfrentándose con fuerza a un grupo de combatientes de la resistencia. Fue martirizado en un lugar cercano a su tanque, liderando la batalla desde el frente, y la mayoría de las escenas provenientes de Rafah fueron sus planes. Fue martirizado en un edificio, no en un túnel. Al final, Israel no sabía su ubicación, ya que se encontraba a metros de su tanque y ni un solo prisionero estaba ahí con él, un solo prisionero israelí. Los líderes de Gaza están a la cabeza de los combates, al frente de la resistencia y en las zonas más peligrosas y fuertemente bombardeadas. Dejemos que la historia sea testigo de que, si los informes son ciertos, un combatiente fue martirizado en el campo de batalla y la mayor tecnología y los ejércitos más grandes del mundo no pudieron asesinarlo. También esta cuenta de Abu Amal, muy seguida también en inglés, escribe lo siguiente: ahora el líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue encontrado sobre el suelo, vistiendo un chaleco de combate y con un AK a su lado junto a dos guardaespaldas. No estaba escondido en un túnel ni entre civiles, estaba con sus combatientes en la primera línea contra las fuerzas de ocupación genocidas de Israel. La cuenta, con muchos seguidores también, Geopolítica DD, que recientemente estaba bloqueada, le levantaron el castigo en Twitter. Los sionistas afirmaron que huyó a Qatar y abandonó a su pueblo. Afirmaron que se escondió en túneles rodeado de rehenes. Insistieron en que vivió en el lujo mientras Gaza ardía. Pero la verdad es que Yahya Sinwar nunca abandonó a su pueblo. Estuvo allí en primera línea compartiendo su lucha y su dolor junto a Gaza hasta el final. Ha muerto Yahya Sinwar, ha nacido la leyenda. El Hezbollah libanés, el partido de Dios, así se traduce en español. El Hezbollah publica esto que ven ustedes en pantalla, comunicado oficial que me parece que va a cambiar pues también la historia de la guerra contra Israel. Hezbollah generalmente le prepara sorpresas a Israel y escribe en este, que es su base, el siguiente comunicado: bajo las órdenes directas de la Dirección de la Resistencia, estamos entrando en una nueva fase intensificada de enfrentamiento con el enemigo israelí. Los detalles de esta escalada se revelarán en los próximos días. Asimismo, señaló que se están utilizando por primera vez en el conflicto misiles guiados de precisión, misiles guiados que no ha podido detener el ejército de Israel a pesar del costosísimo domo de hierro. El Hezbollah precisa que el ejército de Israel ha desplegado 5 divisiones militares que incluyen a más de 70,000 oficiales y soldados en el Líbano, cientos de tanques y vehículos militares desde el inicio de las operaciones, ya 70,000 soldados dentro del territorio libanés. No obstante, Hezbollah enfatiza que sus militares están completamente preparados para enfrentarse a cualquier incursión israelí. Así nacieron, de eso han vivido todos estos años y ahora van a tener la oportunidad de refrendarlo. Señaló Hezbollah también que sus fuerzas aumentan cada día los ataques contra las tropas israelíes. El comunicado de Hezbollah se comparte en la misma jornada en que las fuerzas de Israel informan sobre el asesinato del líder del movimiento palestino Hamas, Yahya Sinwar, perpetrado tras un ataque contra la franja de Gaza en Rafah. De tal suerte, pues, que está confirmada la muerte de Yahya Sinwar, y esto, pues, obviamente trae reacciones. Con la ayuda, dice Sleepy Biden, con la ayuda de nuestro sistema de inteligencia, las fuerzas de defensa de Israel persiguieron sin descanso a los dirigentes del Hamas. Miren ustedes, aquí Sleepy Biden también está reconociendo, queriendo ensalzarse. Nada dice de los 43,000 asesinados en Palestina, y por supuesto que no va a decir que Benjamín Netanyahu es un genocida, porque él lo está patrocinando y está de más
reconociendo que Israel solo no puede ni con el Hamas, porque habla de que con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, las FDI persiguieron sin descanso a los dirigentes del Hamas, es decir, que Estados Unidos les marcó la directriz, sacándolos de sus escondites y obligándolos a huir. Pocas veces se ha producido una campaña militar como esta, en la que los dirigentes de Hamas viven y se desplazan a través de cientos de kilómetros de túneles, organizados en múltiples niveles bajo tierra, decididos a protegerse a sí mismos sin preocuparse por los civiles que sufren en la superficie. Sin embargo, hoy se muestra una vez más que ningún terrorista en ningún lugar del mundo puede escapar de la justicia por mucho tiempo que tarde. Sí, nada más que pues la Franja de Gaza tienen únicamente 365 kilómetros cuadrados. Es una vergüenza que esté Sleepy vitoreando esto como un gran logro de los grupos de inteligencia cuando son 365 kilómetros cuadrados, 2.2 millones de palestinos, no hay para dónde hacerse. Controlan el espacio aéreo, el mar, las fronteras terrestres, y todavía reafirma que Israel lo hizo con ayuda de Estados Unidos. Para mis amigos israelíes, dice Biden, este es sin duda un día de alivio y recuerdos, similar a las escenas presenciales en todo Estados Unidos después de que el presidente Obama ordenó la redada para matar a Osama Bin Laden en 2011. Israel tenía todo el derecho a eliminar la dirigencia y la estructura militar de Hamas. Hamas ya no es capaz de llevar a cabo otro 7 de octubre. Hablaré pronto con el primer ministro Netanyahu y otros líderes israelíes para felicitarlos, para analizar el camino a seguir para que los rehenes regresen con sus familias y para poner fin de una vez por todas a esta guerra que ha causado tanta devastación a personas inocentes. Miren el cinismo de Joe Biden. Felicitar a Netanyahu y después termina reconociendo que ha causado tanta devastación a personas inocentes. Un tema de cinismo tremendo. Si ahora existe la oportunidad de que haya un día después en Gaza sin Hamas en el poder y de que se alcance un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor para israelíes como para palestinos. Yahya Sinwar era un obstáculo insalvable para alcanzar todos esos objetivos. Ese obstáculo ya no existe, pero aún queda mucho por hacer. Y otro pelele, patán, Macron, en el mismo sentido. Yahya Sinwar fue el principal responsable de los atentados terroristas y de los actos bárbaros del 7 de octubre. Hoy pienso con emoción en las víctimas, entre ellas 48 compatriotas nuestros y en sus seres queridos. Francia exige la liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en el poder de Hamas. Este es Macron, el que dijo que le iba a imponer un embargo de armas a Israel, y después cuando Netanyahu peló los ojos y le habló fuerte y le dijo que si él era el representante de Hamas, se echó para atrás Macron y terminó pues haciendo el ridículo. La otra versión, la otra parte que también está feliz, además de Biden, Macron y el occidente colectivo en general, han respondido con algarabía, como si realmente el objetivo fuera Yahya Sinwar, como si realmente no se tratara, pues literalmente, de un genocidio contra personas inocentes. Bueno, dice Benjamín Netanyahu, Yahya Sinwar ha muerto. Fue asesinado en Rafah por los valientes soldados de las fuerzas de defensa de Israel, aunque este no es el final de la guerra en Gaza, es el principio del fin. O sea, ya está diciendo que, dice el Sleepy Biden, que esta era la oportunidad y para que termine esto de una vez por todas. Y este tipo viene a decir, no, esto no es el final. Quizás sea el principio del fin, pero el final no. Y más o menos dijo esto. Hace un año, Yahya Sinwar, el terrorista jefe de Hamas, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th lanzó massacre el ataque o la masacre del 7 de octubre contra Israel.
It was the bloodiest attack on the Jewish people el ataque más sangriento contra el pueblo judío desde el since the Holocausto. Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. El peor ataque contra Israel desde la fundación de Israel. Esto es mentira. El peor ataque lo sufrió Israel en Yom Kippur contra Egipto y contra Siria, que casi pierden la guerra, pero que terminaron revirtiéndola con ayuda de ¿quién creen? Pues de Estados Unidos. Sinwar terrorists murdered in cold blood Dice los terroristas de Sinwar asesinaron a sangre fría a 1,200 personas, 1,200 people. That's elderly people, ancianos, Holocaust sobrevivientes del survivors, Holocausto, niños. They brutally raped women. Violaron salvajemente a las mujeres, cosa que ya ha sido desmentido. No They hay beheaded pruebas. men. Los lideró, quemó niños. Burned babies. Este señor está prácticamente confesando lo que ellos han hecho con los palestinos en la Franja de Gaza, pero diciendo, esto nos lo hizo el 7 de octubre el terrorista malvado Yahya Sinwar. Alive. And they took some 250 men. Y tomaron 251 mujeres, hombres y niños como rehenes en la Franja de Gaza. 250. Y aquí debería decir, gente que no me interesa en lo más mínimo, gente por la que otros israelíes se manifiestan en mi contra porque no me interesa liberarlos, pero que me cayeron de perlas para poder, pues literalmente, seguir incrementando la escalada de violencia en el Medio Oriente. 51 women, men, Eso debería and decir. children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil ¿Qué tal? The mastermind. Hoy la mente maestra de ese día, este terrible desalmado, ya no existe más. is no more. Yahya Sinwar is dead. Yahya Sinwar is dead, ha muerto, dice Benjamín Netanyahu. Y pues con esto espera que la gente diga, que la gente lo vitoree. Nosotros, obviamente, por razones de pues evitar que censuren el canal, que nos vayan a sancionar, porque el tema está vetadísimo, no podemos poner las imágenes, pero son imágenes verdaderamente salvajes. Hoy, no sé si ustedes conozcan un concepto que se llama serendipia. Serendipia es cuando encuentras algo mejor de lo que buscabas. Por serendipia, se dieron cuenta que uno de los militares que estaba combatiendo contra el ejército de Israel era Yahya Sinwar, y fue justamente eso. Le diré a cualquier terrorista que mate estadounidenses, amenace al pueblo estadounidense o amenace a nuestras tropas o nuestros intereses, siempre lo llevaremos ante la justicia. Israel tiene derecho a defenderse y la amenaza de Hamás, que jamás representa para Israel, debe ser eliminada. Hoy hay un claro progreso hacia ese objetivo, dice Kamala Harris. Hamás está diezmado y su liderazgo eliminado. Este momento nos brinda la oportunidad de poner por fin a la guerra en Gaza y debe terminar de manera que Israel esté seguro. Yo preguntaría a la Kamala Harris, ¿realmente Israel está más seguro que hace un año? ¿Realmente están eliminando el problema estructural? Es una farsa. Es una farsa. Porque los movimientos islamistas traen cuadros de reemplazo, pero además tantas lágrimas que Israel ha derramado en Gaza, tanto dolor que han generado en la Franja de Gaza, tantas humillaciones, tantas personas con piernas, manos amputadas, sin ojos, tanto dolor que han generado de forma perenne en la Franja de Gaza. Me parece que tanta destrucción y muerte indiscriminada, me parece que lo único que van a hacer es que se reproduzcan los Yahya Sinwar, que se reproduzcan más combatientes del Hamás. Y me parece que Israel no está más seguro que antes porque están aplicando la misma fórmula en el Líbano. Es cierto, le dieron un golpazo brutal a Hamás al asesinar a Ismail Haniyeh en Irán. Humillaron a Irán, que se la han vivido de lengua larga. Y también ya asesinaron a Yahya Sinwar y a otros liderazgos del Hamás.
Hicieron lo propio con el Hezbollah, pero estos movimientos islamistas no van a dejar de cazar con sus posibilidades limitadas, por cierto, en una gran asimetría. No van a dejar de combatir. Les han quitado tanto que hasta les quitaron el miedo. Y ese histórico video de Yahya Sinwar ya con la mano derecha amputada, lleno de polvo por la explosión, por la detonación de la casa, y el dron acercándose, y que Yahya Sinwar todavía le tira con la otra mano un palo. Es decir, que lo logran captar combatiendo hasta el último segundo de su vida. Van a crear una leyenda. O sea, este tipo va a pasar en el mundo árabe, y entre los movimientos islamistas va a ser una referencia de coraje. O sea, le están dando, por aquí nos dice Juan Misterio, es cierto, no crearon a un monstruo, sino más bien están motivando la causa. Y me parece que mientras las condiciones estructurales de opresión que genera Israel como un ente colonial que replica en pleno siglo XXI las prácticas del siglo XIX, me parece que ni el Hamas va a dejar de luchar, ni otros, Yahya Sinwar, que crezcan, van a desaparecer. El liderazgo del Hamas seguramente va a ser reemplazado como el del Hezbollah, y me parece que Israel no va a estar seguro. Pero Netanyahu celebra con champaña. Netanyahu celebra con champaña por la simple y sencilla razón de que ahora le dio más motivos a los palestinos para resistir. Y como hay asimetría de capacidades militares y materiales y económicas que le favorecen, y como Netanyahu es un Drácula que se alimenta de la guerra y moralmente no es mejor que ninguno de ellos, de los que ha asesinado, está celebrando con champaña porque tiene exactamente las condiciones que permitirán que el conflicto se vuelva perenne, que el conflicto no perezca. Así que me parece que esto que dice Kamala Harris, la risitas Harris, no tiene ningún sentido práctico. Es decir, es para la foto, es para el pose. Si este momento nos brinda la oportunidad de poner fin a la guerra de Gaza, bueno, pues Netanyahu ya les está poniendo el dedo a ella y al Sleepy y les está diciendo, ni más palomas, esto no es el fin de la guerra. O sea, ya les está diciendo, pues no me satisface tampoco esto. Entonces, dice, debe terminar de tal manera que Israel esté seguro. Israel no va a estar más seguro. La gente sigue con paranoia en Israel. Se están yendo 500,000 personas de Israel. El puerto de Eilat está a punto de quebrar porque los yemeníes no les están dejando pasar nada al puerto de Eilat. Y bueno, con el Hezbollah pegándole al Haifa, el puerto más importante de Israel, o sea, no van a resistir una guerra de largo plazo. Y me parece que si provocan más a Irán, me parece que no, esto que dice Kamala Harris, el tiempo se va a encargar de desmentirla. Sé que el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. O sea que en el fondo reconoce que a los palestinos no les permiten tener dignidad, no les permiten vivir con seguridad ni libertad, ni con autodeterminación. O sea, esto lo está diciendo. Y es hora de que el día después comience sin Hamas en el poder. No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un mundo, para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos. Esto dice la Kamala Harris.